Hola guripas, bienvenidos a Ourense. Hoy os propongo callejear por esta ciudad de Galicia para sacar refotografías. Es decir, voy a buscar los mismos lugares exactos desde donde se sacaron imágenes del periodo de la Guerra Civil Española y a volver a reproducirlas. ¿Conseguiré los mismos encuadres? Acompáñame para descubrirlo. Bueno, guripas, ya estamos en Ourense, pero la visita de hoy no la voy a hacer yo. A ver si lo reconocéis. Hola, Manuel. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido a Ourense. Manuel, gracias. Manuel, si no lo reconocéis, ha salido más vídeos, es recreador también, ha estado en los vídeos de Stalingrado, de francotiradores soviéticos. Has hecho un papelín también en el corto de Andrew Pereiro. Andrew Pereiro, de padre, con el niño en la estación de tren. Pero hoy nos vas a hacer de guía de Ourense, que es tu ciudad. Sí, bueno, vamos a ver un poco esas fotos que traes de época de la Guerra Civil, buscar las localizaciones y bueno, explicar un poco. Cuando quieras, yo estoy preparado. Cuando quieras, tengo la cámara, pues empezamos. Empezamos ahora mismo, justamente aquí, estamos en la Plaza Mayor, que como curiosidad, se supone que es la única plaza mayor de España inclinada con esta pendiente, que ya veis que como se te caiga una naranja ya no vas a por ella. Y nada, empezamos aquí porque en septiembre del 36 Millán Astray viene a Ourense, hace una gira por Galicia y viene aquí y hace un gran acto de propaganda. Se sube, bueno, da una proclama desde el balcón del ayuntamiento. Sí, que hay una foto luego desde arriba que se ve la plaza llena. Pero a rebosar. A reventar, sí, sí. Pues vale, pues primera foto entonces aquí. Pues vamos allá. Fotolista, te veo con el maletín, yo creo que algo tramas. Sí. ¿Qué tienes ahí? Bueno, pues como decía que tengo algunas fotos más originales, sí, donde se puede ver algo ya desaparecido, que es la torre de comunicaciones que había en ese edificio. Se retiró. Aquí estaba la central telefónica en su momento y después se retiró. El resto de edificios ¿Se conserva tal cual? Se conservan tal cual, sí. Y el edificio donde estaba, bueno, la gente más mayor recordará a Alfredo Romero, ahora en la esquina ha cambiado, mucho, tampoco es el mismo. Los que me seguís desde hace tiempo sabréis que este viaje en el tiempo a través de la cámara forma parte de mi proyecto fotográfico A Guerra dos Avós, la guerra de los abuelos en español, en el que trato de contar las historias ocultas de los rincones de Galicia por los que muchos pasamos a diario sin saber lo que ocurrió allí. Sin ir más lejos, por ejemplo, la universidad. Ahora mismo es el campus universitario, hay despachos y algunas facultades, pero antiguamente esto fue hospital. Para nosotros el hospital viejo, para nuestros abuelos, la mayoría se acuerdan, es el hospital nuevo. Tenían pabellones para tuberculosos y también había pabellones para militares. Sí, esto en su momento fue un hospital civil que fue requisado, ¿no? Una vez la sublevación. Porque esta fotografía debe ser de cuando se inauguró en 1930, por ahí. Sí, porque está parte como sin acabar, Está, ¿no? sin acabar, sí. Ahora hay muchos árboles, entonces realmente el edificio no lo estamos viendo, pero lo que nos ayuda a reconocer el sitio claramente es la entrada. Hoy en día hay una especie de escaleras en forma de anfiteatro que antes no había. Claro, yo no sé si el resto de pabellones son iguales, pero este por lo menos coincide absolutamente todo. Sí, además aquí hay escaleras. Sí, tiene que ser entonces este. Y los otros no tienen esas escaleras tan grandes. Vale, ¿quieres ponerte tú para hacer un bulto que no esté...? Bueno, como quieras. Venga. Tengo que ver... Bueno, pues aquí la fotografía es un claro ejemplo de cómo cambió esta ciudad, cómo cambió Ourense desde hace 80 años hasta hoy. En la foto del entierro de Silvio Viso, de un jerarca de falange a nivel provincial, que cayó en Asturias en agosto, principios de agosto del 36, está tomada aquí, está la calle del Progreso. Bueno, cuando se abrió en su momento fue muy importante para Ourense. Una de las calles principales. Es una de las calles principales, sí. Y si la foto fuera más grande, podríamos ver en el lado izquierdo del encuadre el gobierno, lo que era el gobierno civil, ahora Palacio de la Diputación, y como prueba de que es aquí, se conserva ese edificio de piedra entre los dos bloques de apartamentos que tiene las cuatro pequeñas bóvedas, ventanucos, sí. Que además ni siquiera se conserva intacto porque tiene 3 alturas más de las que tenía originalmente. Se nota el cambio de materiales. Sí, no solo eso, sino que por una foto más antigua del mismo sitio sabemos que tenía solo 2 alturas. Bueno, y aquí tuvo lugar un acontecimiento muy importante para la ciudad de Ourense. Sí, aquí fue la jura de la promoción de alféreces provisionales de Ávila de 1938, que se realizó aquí, estuvieron aquí formados, y luego desfilaron por la calle del Paseo. Fue un acontecimiento, desfiló también Guardia Civil, desfiló unos pocos requetés y banda de música.
Y hay que decir que esto fue un acontecimiento, realmente la jura de bandera tendría que haber sido antes, pero la quisieron hacer coincidir con un evento, un gran evento que hubo aquí, Sí, que en fue conmemoración del asesinato de Calvo Sotelo, Exacto. que fue en el Hotel Pedrallo, el acto Sí. más político, digamos. Sí. Calvo Sotelo realmente no nació aquí, pero bueno, está Fue vinculado a la... Fue está diputado vinculado a Cortes, provincia, sí, por la provincia de Ourense. Sí. O sea, ¿esta hacia qué lado es? O sea, los soldados estaban... Hacia allí. O sea, los soldados están mirando hacia aquí. allí. Sí. O sea, Mira, ese edificio... Yo soy un soldado. Sí, este edificio, esto, si te vienes... Bueno, ahora te lo tapan todos los árboles, pero es Alfredo Romero, es una tienda que hay haciendo allí esquina. Es decir, si hago esta foto hoy en día, realmente no voy a ser capaz de ver nada. Nada, porque te lo tapan los árboles, todos los edificios. tapan todo. Es que la foto está hecha aquí. Ahí ahora, la plaza de Abastos la pusieron provisional aquí. O sea, no estaban aquí, estaban centrados en la Alameda. Ah, vale. Mira, es que yo no sé si vamos a ver el edificio de Alfredo Romero. El edificio ese con columnas, que se ve al fondo, es esa esquina. Ah, vale. O sea, que tenemos que estar... Pero tapan los árboles. Estaban formados así. Es que hacer una foto aquí es un poco... es que es en No plan, se ve nada. no se ve nada. O En sea, plan, te lo crees y claro, punto. te lo crees porque te lo digo yo. Bueno, pues nada, esta no se puede hacer. Pero había que intentarlo. Había que intentarlo, sí. Pues bueno, ese día también hubo un desfile muy importante por la calle del Paseo, que es donde nos encontramos, que ya ves que hoy en día está muy concurrida y bueno, antes también lo estaba. También te diré, estamos a la sombra, que para hoy es Sí, muy importante. Hace mucha falta, la verdad. Y bueno, ahí durante ese día se hizo una serie de fotografías Sí. y todas están tomadas en el entorno de este cruce con actualmente calle Concordia, la gente mayor lo conocerá por Capitán Eloy, con el Paseo. Como puntos de referencia tenemos que tener lo que fue el Banco de España, que es el único, es el que se conserva intacto. Que sería esta parte de aquí. Esta parte de aquí, perdón, esta parte de aquí. Y esta esquina, que habían sido primeramente los garajes Hispano-Suiza y después un punto de información de frentes y hospitales, sería aquí, que ahora hay un banco y es un edificio moderno, entonces no se conserva. Y fíjate, esta sí que me parece curioso. Por las luces no se observa muy bien, pero aparecen miembros de la Legión Cóndor, que estaban como instructores de los alféreces. La Academia de Ávila. En Ávila, sí. Si te apasiona la refotografía y quieres conocer más historias olvidadas sobre la Guerra Civil Española, busca a Guerra dos Avós en Instagram. Y si eres de Galicia y quieres compartirme alguna imagen del archivo familiar de los años 30, no dudes en escribirme. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, rompan filas.